Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de abril de 2018 y esto es La Contracrónica. Miguel Díaz-Canel fue ayer designado presidente de Cuba por la Asamblea Nacional. Es decir, o lo que es lo mismo, fue designado directamente digitalmente, es decir, mediante el dedo, por Raúl Castro, que pasa de este modo a segundo plano tras 12 años en el poder. Con todo, para guardar las formas, porque intentan que la revolución, a pesar de todo, a pesar de que es un régimen autocrático de partido único y en el que manda una sola persona, pues quieren guardar las formas para que parezca que aquello tenga algo de institucionalidad. La designación se produjo después de una votación en la Asamblea Nacional. Una votación que arrojó el siguiente resultado. El 99,8% de los diputados, de los representantes en la Asamblea Nacional de Cuba, votaron a favor de Díaz-Canel. Vamos, ni el Partido Comunista Búlgaro en sus mejores tiempos. Luego, después de esto, Díaz-Canel dio un discursito más bien, mostrando su fidelidad perruna, literalmente, a los Castro, recordando, y esto es textual, que Raúl se mantiene al frente de la vanguardia política, ya digo, textual, es decir, que sigue mandando, en una palabra, lo que todos nos temíamos y que ayer el propio Díaz-Canel confirmó en su discurso inaugural del mandato. No sabemos cuánto va a durar el mandato. Aseguró a la Asamblea también que Raúl, y esto de nuevo, abrid comillas, es textual, encabezará las decisiones para el presente y el futuro de la nación. Es decir, recordó de nuevo, una vez más, amartilló la misma idea de que Raúl Castro seguirá mandando mientras viva. Luego ya, evidentemente, pues no podrá hacerlo. En fin, blanco y en botella. El castrismo sin Castro era esto mismo. Es decir, el castrismo sin Castro era que Castro sigue mandando. Los medios de comunicación, todos, sin prácticamente ninguna excepción, y cuando digo medios son todos, periódicos, emisoras de radio, televisiones, periódicos digitales, todo, que no son más miopes porque es imposible ver peor de lejos, se regodeaban ayer a raíz de la designación, iba a decir elección, pero es que no es propiamente una elección, fue una designación, un nombramiento, la designación ayer de Miguel Díaz-Canel, que estábamos ante un evento histórico, que por primera vez desde 1959, alguien que no es miembro de la familia Castro será presidente de Cuba. Bien, en esto demostraban dos cosas. Una, desconocimiento, porque, como os comentaba en un programa que hice hace cosa de 15 días sobre esto mismo, Osvaldo Orticós fue presidente de la República de Cuba antes que Fidel Castro, era una grabadora, era una marioneta en manos de Castro, y lo fue hasta los años 70, y eso por un lado. Y por otro, lo que nos vienen a decir, eso, la parte, digamos, de la ignorancia, de no conocerse bien la historia de Cuba y no conocer tampoco el presente y la política y cómo funciona aquel régimen. Es decir, Castro va a seguir gobernando, en una palabra. No hace falta ser un lince, no hace falta ser muy listo, tan solo es necesario conocer un poquito cómo funciona Cuba y por si acaso alguno tenía alguna duda, que puede suceder, las dudas, pues no había más que escuchar el discurso de bienvenida de Miguel Díaz-Canel para asumir ya desde el primer momento que va a seguir mandando Raúl Castro mientras viva. Durante los últimos 60 años, Cuba además no la ha gobernado propiamente la familia Castro. Esto es una cosa que se repetía ayer en varios periódicos. La familia Castro, y sigan con lo de la familia Castro. La ha gobernado Fidel Castro. Punto. Hasta su muerte, que fue hace solo año y medio. Murió a finales del año 2016, es decir, ayer por la tarde, y desde entonces lo hace formalmente Raúl Castro, y seguirá en ello hasta que se muera. Digo que diréis, bueno, pero Raúl Castro era presidente desde el año 2006. Bueno, presidente desde el año 2006 desde el punto de vista postal. Castro gobernó o siguió mandando hasta casi el momento de su muerte, mientras podía. No olvidemos que él cede el cetro en el año 2006, pero se mantiene, estuvo enfermo, es cierto, con operaciones, estuvo pachucho de salud, pero aún así seguía escribiendo, seguía estando presente y seguía tomando las decisiones fundamentales. Así que Castro casi podríamos decir que gobernó ininterrumpidamente desde el año 1959 hasta el año 2016. Aproximadamente, es decir, prácticamente 60 años de gobierno, aunque al principio tuviese a Osvaldo Orticós y al final tuviese a su hermano Raúl. Luego, ya desde el principio,
asumiendo lo que hay y sin inventarse nada, es decir, con una interpretación muy sencilla, tan sencilla como extrayendo los datos de la realidad, lo que dijo este hombre en la Asamblea Nacional, pues podemos asumir que, podemos eliminar directamente posibles cambios que vaya a haber en Cuba. Ayer andaba todo el mundo, bueno, ¿y qué cambios son? ¿Por dónde va a cambiar Cuba? ¿Se va a modernizar? ¿No va a ir hacia el modelo chino? Están con la pesadez del modelo chino desde hace 12 años y ni modelo chino, ni modelo japonés, ni modelo vietnamita. Tienen el modelo cubano, que es el que les funciona a los que mandan de allí, viven gracias a que tienen el modelo cubano, es decir, el modelo de la Revolución Cubana. Es decir, que Miguel Díaz-Canel, como ya os comentaba aquí, hace 15 días, mantendrá el statu quo y consultará todo lo relevante con el amo de la finca. Esto creo que no hace falta ni siquiera planteárselo, porque Cuba es eso mismo. Cuba es una finca y como tal se gobierna. Ya sabéis cómo se gobiernan las fincas. La finca es el dueño, el dueño de la plantación o el dueño de la finca ganadera, que también las hay, y las primeras y las últimas decisiones las toma el dueño, que por algo la finca es suya. Pues la finca hoy por hoy es de Fidel Castro, Raúl Castro y la camarilla de los Castro. Bueno, Fidel Castro, que está muerto y enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, bueno, sus cenizas, mejor dicho, pero sigue siendo de los Castro o de Castro y su camarilla, que en muchos casos es familiar y en otros no. Por lo tanto, a Díaz-Canel le tocará como mucho el papel de mayoral. O sea, los mayorales en las fincas ganaderas, que son pues los que están allí vigilando, tienen la llave de la finca, decidirá sobre asuntos menores, cosas del día, para las que Raúl Castro pues obviamente no estará, porque además ya es muy mayor, mientras se asegura que nada de lo esencial cambie, tanto para él como para los que mandan. Es decir, ese va a ser su papel y casi podría, no me gusta, como bien sabéis, hacer predicciones, pero creo que conozco lo suficiente cómo funciona aquel régimen como para adivinar y no equivocarme. Es decir, podemos esto mismo vernos dentro de un año, dentro de 2 años, si Raúl Castro sigue vivo. Otra cosa que cambiará. Cuando Raúl Castro muera, pues la cosa sí que tendrá posibilidades o visos de cambiar, pero mientras siga vivo, es decir, mientras se mantenga el statu quo actual, no cambiará absolutamente nada. Y ojo, que falta hace, porque la economía cubana no está en la mejor de las formas. De hecho, está en pésima forma. Con Venezuela en quiebra, y Venezuela hoy por hoy está en quiebra, no hay donantes nuevos que asuman los costes de mantener la revolución con vida. La revolución cubana, a veces se nos olvida, es un experimento socialista fallido, como todos, sin excepción, todos los experimentos. Cuando se instaura un régimen socialista, la única pregunta que uno se puede hacer es ¿cuándo va a quebrar? Algunos duran más y otros duran menos, pero todos de manera, necesaria, obligatoria, quiebran, porque el sistema está concebido sobre un error teórico, y a partir de ahí es cuestión de tiempo y de la voluntad. Y gobernantes socialistas que lo hacen quebrar antes. El caso de Venezuela, pues Maduro lo ha hecho quebrar en apenas 2-3 años. Ya lo había lo había hecho colapsar a su revolución bolivariana. Bueno, pues la revolución cubana es incapaz de mantenerse por sí misma sin subsidio externo. Siempre lo estuvo, desde el año 59. Primero fue un subsidio ruso, luego pasaron las de Caín en el periodo especial y posteriormente se engancharon al subsidio venezolano. Y así podemos resumir los últimos 60 años de historia de Cuba. Podríamos, por lo tanto, pensar sobre esto, sobre la idea misma de que está la economía muy mal, especialmente mal, y que no tienen quien les financie el capricho, pues podríamos pensar que precisamente por esto hacen falta reformas y que no les va a quedar más remedio que hacerlas. Pero no. No es esto que valdría en cualquier otro tipo de régimen político, en una dictadura comunista no vale. Es decir, reforma significa apertura y las aperturas acaban con este tipo de tiranías, como demostró la perestroika en Rusia. Y esto es algo que los Castro aprendieron y se lo grabaron a fuego. Vieron lo que costó la apertura allí, lo que cuando Gorbachev aparece a mediados de los 80, él no quiere acabar con la Unión Soviética. No es su idea. Todo lo contrario, él creía en el sistema. Él pensaba que la Unión Soviética era un gran invento y que era una cuestión de pulir los defectos que pudiese tener. De hecho, se puso a reclamar a Lenin, curiosamente, sino que había sido toda una traición sistemática al legado de Lenin. Se ve que Gorbachev, al menos entonces, no conocía bien tampoco el legado de Lenin propiamente dicho,
Y la idea que tenía era de, bueno, pues vamos a hacer una serie de reformas, entre ellas la Glasnost, por ejemplo, que la gente pueda opinar y que haya libertad o algo parecido a la libertad de prensa, que la gente pueda emprender, que se reconozca la propiedad privada, aunque sea de manera muy restringida, es decir, una serie, lo que fue en definitiva la perestroika, y lo que sucedió después de eso es que la Unión Soviética implosionó, y junto a la Unión Soviética, pues todos los países del bloque del Este. Esto lo apuntaron muy bien en La Habana. Pero esto nos puede pasar a nosotros, por lo tanto, vamos para atrás ni para coger impulso. Es decir, ni una reforma por pequeña e insignificante que sea. Y cada vez, en los últimos 25 años que en Cuba han abierto un poquito la mano, no mucho, nada, no han tardado en volver sobre lo que estaban. Es decir, que en cuanto han visto que la cosa se les iba un poco de la mano, automáticamente volvían sobre la ortodoxia. Luego tenemos un hecho que creo que es importante y es el que Díaz-Canel no es precisamente un reformista, un aperturista. Es un castrista extremadamente leal, es de la línea dura del régimen. Y esto implica que no querrá introducir novedad alguna, porque los leales, los de la línea dura, precisamente son de la línea dura por algo. Es decir, son los que creen que la revolución es el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué habrían de cambiarla? Para él lo es, evidentemente. Para él y para quienes le rodean es el mejor de los mundos posibles. En el caso de que, como le pasó, curiosamente, a muchos de los caudillos de la Unión Soviética que después se tuvieron que buscar la vida, o en los países del este de Europa. Bueno, pues en este caso no se quieren ver en esas. Ojo, que algunos se las tendrían que ver frente a un tribunal, como le pasó, por ejemplo, a Erich Honecker, o frente a un paredón, como le pasó a Nicolae Ceausescu. Entonces, ante la duda, y como ya han visto caer historias de estas, es decir, regímenes parecidos, pues no tienen ningún motivo para cambiar nada. Pero aún en el caso hipotético de que quisiese introducir alguna reforma, por cuestiones de puro interés, de que no se les termine de quebrar el país del todo, tampoco lo tendría fácil, porque él no va a gobernar solo, obviamente, sino rodeado por un gabinete de castristas furibundos. Los tres pilares del poder en Cuba son el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, el ejército, que es muy poderoso, y Raúl Castro, que es el jefe del ejército, fue durante toda su vida el jefe del ejército y además, el último año y medio, ha sido el presidente. Es decir, son las tres fuentes de poder. El partido, el ejército y el líder máximo, el comandante en jefe. Bien, aunque este último ya no sea, es decir, Raúl Castro ya no sea formalmente jefe de Estado, va a dejar de serlo, se va a mantener como le han dejado un título para que, bueno, pues no mandarle a casa del todo, que será el de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que lo es desde ayer, primer secretario. Bien, se queda con una de las, como principal de una de las fuentes de poder del país. Pero es que a pesar de eso, aunque no esté ya como jefe de Estado, seguirá siendo el verdadero poder en la sombra. Creo que esto no lo duda nadie. Más aún si tenemos en cuenta que su hijo Alejandro, no su único hijo varón, Raúl Castro, y Vilma Espín tuvieron 4 hijos, 3 mujeres y un varón, que es este hombre. Alejandro debe tener unos 50 años aproximadamente, nació en los años 60, no sé qué año exactamente, pero sí por ahí, debe rondarlo, es más joven que Díaz-Canel. Bueno, pues Alejandro Castro Espín es el jefe de los servicios de inteligencia. Es militar y maneja a su antojo los servicios de inteligencia del Estado. Es decir, es el hombre que lo sabe todo en Cuba. Eso es su hijo. Por lo tanto, aunque el padre no esté en lo que tiene que estar, sí va a estar el hijo en lo que tiene que estar. Más infinidad de familiares que tiene, yernos, etcétera, que controlan distintas partes de la economía cubana, por ejemplo, la industria turística. Entonces, el hecho de que tenga un gabinete, de que Díaz-Canel tenga un gabinete 100% castrista, más que Castro siga vivo y coleando, más que la camarilla castrista, la familia, controla prácticamente todos los resortes del país, pues aunque tuviese la remota idea de aplicar alguna reforma, de cambiar algo por pequeño que fuese, lo tendría realmente complicado. El hecho es que, si nos fijamos, el gobierno que va a heredar, porque él hereda un gobierno, le han designado,
y por lo tanto hereda todo lo del anterior, pues él hereda un gobierno dominado por la inercia y condicionado por la idea de que cualquier cambio es malo. Y el castrismo, a fin de cuentas, es un régimen tan longevo, el año que viene era 60 años, que ha consumido la vida de 3 generaciones completas de cubanos. Es decir, los cubanos que se acuerdan del mundo antes de Castro, de Cuba antes de Castro, ya son los menos, son muy poquitos. Es gente que pues tiene ya todos, están por encima de los 70 años. Y que tienen recuerdos casi infantiles de la Cuba precastrista. El resto de cubanos, la gran mayoría de los cubanos, no conoce otra cosa. Por lo que la resistencia al cambio de la cúpula dirigente, pero también de parte de la población, es muy acusada. Y sobre todo entre quienes tienen en la mano hacer posible ese cambio, que es los altos jerarcas del partido, los militares, etc. Bueno, es que ese orden de cosas les conviene y les conviene más que a nadie. Por lo tanto, lo que os decía antes, ¿qué incentivo tienen para cambiar algo? Pero, como os decía, la situación es mala. Así que la situación económica, quiero decir. No entro ya en cuestiones democráticas porque eso, por supuesto, es implanteable. De hecho, ayer algunos hablaban de que Díaz-Canel había sido elegido, porque hay elecciones en Cuba. Algunos lo leía un par de tuiteros comunistas, se entiende, que decían que hay elecciones libres, sí, libres, pero con un solo partido. Entonces, bueno, es como si nos pusiesen solo un candidato, podéis votar, no os quejaréis. Estamos dejando ir a las urnas y votar, pero si nada más se puede votar a uno. La clave de las elecciones es que haya muchos, como mínimo 2, los que votar, pues nada. Y estaban agarrados a esa idea. Pero bueno, ya sabéis que el comunismo tiene cierto componente de secta, casi de religión, directamente de religión y de voluntad de creer, de creer en el dogma. Pero aparte de esto, de la cuestión política, la económica es probablemente la peor en los últimos 15 años. Las empresas públicas, que son todas, porque en Cuba no hay empresas privadas, se comen el presupuesto y es un presupuesto menguante desde hace un tiempo, porque el subsidio venezolano ha decrecido sustancialmente desde el año 2014, desde que, un año ya después de la muerte de Hugo Chávez, el gobierno venezolano no tiene con qué dar. Sigue todavía facilitándole ayuda, les sigue mandando petróleo y tal, pero no tiene esa largueza que se estilaba en otros tiempos, en los años buenos, hace 10, 12 años, cuando en Venezuela ataban a los perros con longaniza y Hugo Chávez podía hacer todas las transferencias que fuesen necesarias y hacerle todo tipo de regalos. Eso hace ya 4 años que se ha acabado, además cada vez va peor porque lo de Venezuela es una haitiaización progresiva e imparable. Lo estamos viendo en el tema de la inflación, con problemas nutricionales que la gente no puede comer, etc. No están para muchas fiestas. La idea de Raúl Castro, curiosamente, en 2014, cuando empezó a flaquear Venezuela, era sustituir ese subsidio gradualmente por turistas norteamericanos. Abrir un poco la mano y arreglar las relaciones con Estados Unidos para que entrasen turistas y esos turistas se gastasen dinero dentro de la isla y, a fin de cuentas, estamos hablando de un gigante, lo que tienes arriba. A poco que entren unos cuantos millones de turistas todos los años, pues se gastan sus dólares y esos dólares siempre van a ir a parar al Estado porque allí no hay empresas privadas, nadie puede tener nada en propiedad. Luego van a ser dólares directos a la jerarquía política. Pero claro, después de 4 años, o casi 4 años, desde que se normalizaron las relaciones, no llegan tantos turistas como se pensaba. En 2017, el año pasado, entraron solo 600.000. Muchos lo están preguntando, ¿cómo es posible? No había tanto interés por ir a Cuba. Bueno, pues sí hay interés, claro, en los Estados Unidos, pues que hay mucha competencia. Competencia de Sol y Playa, que es el producto estrella que vende Cuba dentro del Caribe. Hay países como la República Dominicana o Puerto Rico o las pequeñas Antillas que ofrecen mejores hoteles y más variedad de entretenimientos. De hecho, Cuba hoy a efectos turísticos no puede competir con la República Dominicana, que está especializada en eso desde hace ya varias décadas. Tiene ya zonas especializadas como Playa Bávaro o Punta Cana,
que están dotadas de servicios inmejorables, buenos aeropuertos y por lo demás el mismo clima e idéntico sabor hispano que Cuba. Es decir, un turista estadounidense que lo que quiera es pues, bailar merengue y esas cosas y visitar una ciudad caribeña con sus fortalezas, sus catedrales, pues lo tiene en Santo Domingo de la misma manera que lo tiene en La Habana. Luego tiene otro problema añadido, y es que el régimen cubano está muy endeudado, tiene una deuda comercial muy abultada, que más la arrastran desde hace 25 años, cuando empezaron a pedir dinero que luego no pudieron devolver, porque la isla no produce nada, o produce muy poco. En algunos casos ha sido condonada. España, por ejemplo, la condonó, pero no en todos, y esa deuda cae como una losa sobre las finanzas públicas. Iba a decir sobre las finanzas de la isla, pues que las únicas finanzas que hay en Cuba son finanzas públicas, porque el Estado y la economía es exactamente lo mismo. Así que con una economía paralizada y sin muchas posibilidades de ponerse en marcha, debido a su disfuncionalidad crónica, pues Díaz-Canel tendrá que pedir heroísmo y apelar a la dignidad, como en los años 90. Es decir, de un nuevo periodo especial, no le va a quedar otra. Pero claro, la Cuba del año 2018 no es la Cuba de 1991. Es un país mucho más envejecido, por un lado, y la gente joven está más al tanto de lo que sucede en el mundo exterior que sus padres. Que el tema del envejecimiento, pues a Cuba le ha sucedido que las cubanas tienen muchos menos hijos, o han tenido muchos menos hijos en los últimos 30 años de lo que tenían en los años 60, por ejemplo. El resultado es que tienen mucha gente mayor. Y eso les está generando un problema serio. Luego, entre los jóvenes, muchos se han marchado y se han establecido con éxito en Estados Unidos, en España o en otros países de Hispanoamérica, y la mayor parte de ellos no tiene intención de volver, evidentemente. Es decir, no es mucho lo que se puede hacer ahora mismo sin emprender reformas en profundidad. Pero, como demostró el caso soviético, volvemos al argumento anterior, en cuanto estas reformas se emprenden, el sistema se cae, se viene abajo. Luego, Díaz-Canel no es Gorbachov, y no creo que quiera serlo. No lo sé, quizá cuando Raúl desaparezca físicamente, quiero decir, y si realmente se produce un relevo en la cúpula dirigente del país, pues podría hablarse de algunas reformas, pero no desde luego ahora. Es decir que, y para ir ya terminando, el castrismo permanecerá intacto con su rigidez ideológica y su miseria generalizada. Es decir, seguirá siendo castrismo, en una palabra. Lo que le falte al régimen, a los que mandan en el régimen, a las élites del régimen, pues lo tomarán del cubano de a pie, como han hecho siempre. El cubano de a pie que, por lo demás, lleva 60 años pasando hambre, que es en Cuba, desde 1959, es la norma y no la excepción. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me pasa Ariel Herreros, un oyente argentina, que no es la primera vez que llama, es un habitual, una noticia mierder. Me dice que es una noticia mierder de Peronia. Peronia es como algunos argentinos llaman de manera humorística, satírica, llaman a Argentina. Bueno, mejor que nos la cuente él. Sé que te gustan este tipo de noticias. Acá en Argentina la semana pasada desaparecieron unos cuantos kilos, creo que 500 kilos de marihuana en un depósito de la policía. La policía acusa a las ratas de haberse comido 500 kilos de marihuana. En fin, podés googlear la noticia. Eso es todo por ahora. Bueno, a ver, Ariel, 540 kilos de María dan para muchos porros, sinceramente. Que no digo yo que las ratas se los hayan liado, porque las ratas son animales muy listos, pero todavía no han aprendido a liarse canutos. Pero vamos, de comerse toda esa cantidad de marihuana, pues habrían muerto todas, vamos, digo yo. No conozco yo mucho los efectos de la marihuana, pero cualquiera de nosotros nos comiésemos 1 kilo o medio kilo ya no tendríamos problemas, no cuando una rata que es un animal minúsculo. Habría muerto por sobredosis, entiendo.
Pero bueno, el tema este, que tan crítico eres con Peronia, nos hemos enterado porque ha sido la policía la que lo ha denunciado. Entonces, vieron que faltaban esos 500 y pico kilos y al parecer, pues, un juez de Buenos Aires no se cree el tema este de los roedores y ha imputado a 3 comisarios de la policía y a un oficial, que podría terminar sucediendo como en la canción aquella de Paquita la del barrio, no sé si la conoces, que se titula Rata de 2 patas. Ella se la dedicaba pues a un amante, ¿no? O al marido. En este caso, pues quizás sí, efectivamente, como decían los policías, habían sido las ratas, pero las ratas de 2 patas. Muy bien, pues vamos a continuar, vamos con otra llamada. No sé si os acordáis, los que escuchasteis la contrarréplica la semana pasada, el domingo pasado, un oyente me llamaba, por cierto, argentino también, me llamaba para comentar que había sido muy duro con Evo Morales, hablando de él, y que Morales había hecho algunas cosas buenas. Y puso como ejemplo obras públicas como el Teleférico de la Paz. Hice yo un comentario así por encima del Teleférico de la Paz. Y bien, esto lo escuchó una boliviana que se llama Rocío, que es precisamente de La Paz, y quiere ampliarnos información sobre este tema. Y escuchando la contrarréplica del día de ayer, escuché que te referiste a los naturales de La Paz como pacenses. El gentilicio que utilizamos es paceño o paceña en mi caso. Y también nos pueden denominar como chucutas, que viene de Chuquiahuamarca, es el nombre indígena de la ciudad Nuestra Señora de la Paz, que es el nombre completo de La Paz. En cuanto al transporte e infraestructura, efectivamente se mejoró, pero el costo que estamos pagando los bolivianos es muy alto. No solo porque las obras son con sobreprecios, que llegan al doble o triple del mercado, sino también porque están subvencionadas vía impuestos y vía deuda, lo cual es inadmisible. Personalmente, yo creo que si se hacen las obras, tiene que ser con el dinero que existe, no a cuenta de deudas y saquear a los contribuyentes. Pues muchas gracias, Rocío. El tema este yo creo que ha quedado claro. Evidentemente el Teleférico de la Paz no ha sido gratis, le ha costado un dinero, y a un país que es pobre como Bolivia, pues este tipo de obras públicas, sobre todo si son muy de colorín y muy de propaganda, pues luego tienen un problema para mantenerlas. Si el país realmente no genera la riqueza suficiente, pues quizá dentro de 10 años lo que nos encontramos es que La Paz tiene 5 o 6 líneas de teleféricos paralizadas, con las cabinas, las góndolas colgando del cable, sin que se puedan poner en marcha, porque un teleférico no es barato de mantener. Respecto a lo que comentas de el gentilicio de La Paz, no sabía yo cuál era, sinceramente, es que nunca he estado allí. El Paz, pues pensé pacense, ¿no? Es paceño. Pacense es como se llaman en España los habitantes de Badajoz, que es una ciudad que está en la frontera con Portugal, y se llaman así, pero no se les llama badajozanos, porque al parecer, no en Badajoz, que fue una ciudad fundada por los moros, pero sí al lado, tampoco está al lado, pero en la vecina Portugal, en Alentejo, hay una ciudad que se llama Beja, que en tiempos de Roma se llamaba Pax Julia. Pax Julia, pacense. Y cuando tú en España dices que fulanito o menganito es pacense, pues estás refiriéndote a alguien de Badajoz. Muy bien, pues con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que tiene el comentario de hoy sobre el asunto este de Siria. El ataque aliado contra Siria no ha tenido rigor legal, ni rigor veraz, ni rigor ético, que son cuestiones que se suelen obviar bajo planteamientos pragmáticos. La cuestión es que lo pragmático ante la imposibilidad de la paz suele ser la estabilidad, pero en este caso se han pasado por alto las formas para, además de olvidarse de la paz, alejar la estabilidad. Cualquier beneficio particular y cortoplacista de los aliados mezquindea ante las consecuencias. Donde se precisa inteligencia, han aplicado falsa justicia y fuerza, así que los resultados serán acordes. Donaldo, Teresa y Manuel han demostrado el talante y la talla de Occidente. Y bueno es saberlo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, con esto la contracrónica termina no solo la de hoy, termina la contracrónica de la semana, porque mañana
Tenemos mañana ya sábado y significa que tendremos programa de películas. La semana pasada hicimos el de libros, así que ya sabéis, si os gusta el cine, y sé que a muchos de vosotros os gusta, os podéis pasar mañana sábado por aquí, por vuestro programa, y además el sábado es más vuestro que ningún otro día de la semana, y escuchar El Contraplano. Hasta mañana, amigos.